y hemos visto las ecuaciones diferenciales, cómo el método, cómo se lo resuelve. Hemos visto nuestro sistema mecánico, nuestro sistema eléctrico. Hemos visto que la ecuación es la misma, los coeficientes constantes, las ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes, porque ya no cambian las constantes, están ahí ya definidos. Veo de que la ecuación tiene una derivada segunda, una derivada primera y una función igual a cero, una ecuación típica, y ahora esa ecuación la quiero resolver. Y para resolverlo necesitamos aplicar la transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace es una herramienta sumamente útil. ¿Por qué digo sumamente útil? Porque me va a permitir a la ecuación diferencial transformarla en una ecuación algebraica. La ecuación diferencial lineal, ¿sí? Está constituida por la superposición de la masa, el amortiguador, el resorte. O si es un sistema eléctrico, la bobina, la resistencia al condensador. Y ahí está todo el secreto. No hay dónde perdernos ni dónde equivocarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es, independientemente de que sea un sistema eléctrico o un sistema mecánico o un motor, porque también se lo puede llevar a eso, también se lo puede llevar a monitorear N procesos, se puede monitorear transferencias de calor, se puede monitorear todo lo que es los procesos en un reactor, etcétera, etcétera. Y lo que hacen los investigadores y los diferentes autores es encontrar la flexibilidad del método para poder utilizarlo en N actividades. Esa es la virtud. Porque para resolver una ecuación diferencial lineal, ameritaba tener un conocimiento muy profundo de la matemática. Y un ingeniero no es matemático, no es un matemático. No somos licenciados en matemática. Tenemos una licenciatura en la parte mecánica, en la parte eléctrica, en la parte electrónica. Y en estos procesos están presentes estas ecuaciones diferenciales lineales que las estamos utilizando para los sistemas de control. Y el sistema de control está inmiscuido y forma parte intrínseca de todo proceso. Hoy en día ya no podemos hablar de una actividad donde no esté la automatización presente. Y cada vez va a ser mayor, jóvenes. Entonces, el desafío es ponerse a tono con toda esta actividad que es el futuro. Y cuando estoy hablando de futuro, no estoy hablando, porque cada vez va a ser más. Todo se va a automatizar. Y esto realmente cobra un sentido especial y particular. Digo especial, porque todas las especialidades están cayendo en esto. Y digo particular porque vos, al insertarte en un sistema de producción, tienes que manejar los conceptos. Necesariamente hay que manejar los conceptos, jóvenes. Si no, ¿qué se van a llevar de esta universidad? ¿Se van a llevar la metodología de cálculo? ¿Se van a aprender todo? ¿Se van a llevar todo lo que han aprendido de memoria? No creo. ¿Cómo les ha ido con mecánica de fluidos? Los que han pasado mecánica de fluidos. ¿O no han pasado mecánica de fluidos? Bien, ingeniero. Sí, solo que la materia se llama hidráulica. Bueno, hidráulica no debería ser hidráulica, porque la hidráulica es otra cosa. Sí. Ingeniero. ¿Cómo? Llevamos ambas, mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Claro, no, son dos cosas completamente distintas.
Claro, en el antiguo plan era una sola cosa y se avanzaba mecánica de fluidos, pero la materia la llamaron hidráulica. La hidráulica es un capítulo de la mecánica del fluido. Uy, en la mecánica del fluido ves gradientes, ves divergencias, ves rotacionales. Es la matemática vectorial del cálculo diferencial. Es más profundo. Lo mismo que haces en la física clásica, física 1, y es completamente diferente lo que se ve en la mecánica racional a la mecánica teórica. Y es más complicado porque empiezas a ver las ecuaciones diferenciales, que es la que te van a permitir solucionar los problemas. Porque fuerza, masa, aceleración, no, hay que interpretar los fenómenos. Esas leyes de Newton las interpretan ustedes para el coche. Y digo por el coche porque el coche siempre está flotando, ¿no? No se hunde, sobrevive, pero con los conceptos agarrados de los pelos. No. Esa ecuación de masa, aceleración, eso es terrible, porque cuando hago fuerza, igual a masa por aceleración, y la aceleración hago la derivada segunda respecto del tiempo, al cuadrado, entonces eso la fuerza lo puedo despejar con el diferencial de tiempo y mantenerla, si quieren, la masa por la derivada de la velocidad. Si estoy haciendo solamente una ecuación diferencial de primer orden. Si es de segundo, tendría que ser tiempo cuadrado, espacio al cuadrado, derivada del espacio al cuadrado. Allí sale el impulso y la cantidad de movimiento. ¡Wow! ¿Y qué les pasó? Se perdieron las ecuaciones de D'Alembert. Esas ecuaciones de Newton son terriblemente interesantes. La primera, la segunda, la tercera. Y cuidado, ¿no? Cuidado. Porque con esa tercera confunden los términos. Y se confunden con mucha facilidad. Y si el docente o el profesor no lo tiene claro, no les transmite a ustedes. Y todo el problema, ¿saben qué? Viene inclusive desde la estática. Porque la estática me dice que todo cuerpo está en equilibrio. Las acciones y, por supuesto, que la resultante que se va a transferir al apoyo. Hay un terrible problema. Porque la fuerza se me va a descomponer en la sumatoria de las fuerzas verticales, horizontales, el momento, y ahí aparecen los vínculos de primera, segunda y de tercera especie. Y ahí se ve cómo la fuerza se descompone, la fuerza vertical me va a producir el momento y la fuerza horizontal me va a producir los efectos de compresión y de tracción, y por ahí todavía te puede quedar algo más para el esfuerzo de corte. Y cuando cambio de dirección, aparece la componente en el mismo plano del momento, que se va a convertir en un momento torsor. Ahí están las solicitaciones. Pero tienen que manejar los conceptos. Ustedes, yo les aseguro que muchos de ustedes se perdieron. ¿Por qué? Porque no la están mirando las materias con la debida importancia, porque solamente se limitan a estudiar de memoria con el punto y la coma, como les toman en mecánica racional, hidráulica, mecánica de fluidos. No le pones la coma, está mal. Oye, ¿qué pasó? No está por ahí el problema. El problema está en que tenemos que desarrollar el razonamiento para que ustedes resuelvan los problemas de distinta forma. No hay una sola forma de resolverlo. Hay unos que son más fáciles que otros, sí. Y bueno, ahí está la habilidad del docente para guiarlos por la dirección directa. ¿Qué se van a llamar? La capacidad de razonar, la capacidad de analizar los problemas. Esa es la metodología de la enseñanza de la universidad.
¿Saben qué? Yo mecánica de fluidos he rendido con libro abierto. Física 2, electrostática y electromagnetismo, con libro abierto. Pero no podía pues ir a agarrar el libro y buscar la forma. Ya sabía dónde estaba, entonces, a ver, la escribía en la pared y abanicate negro porque me tienes que explicar. Y te ponía la mano y me decía, ¿cómo le interpretas la ecuación? Porque ahí está el concepto. No está en escribir la fórmula de memoria, sino interpretarla, la función, interpretarla, la ecuación. Y eso es lo que quiero que hagamos en servomecánica. Y no solamente lo hago con servomecánica, sino con todas las materias que enseño. Y les enseño. Y encima les preparo los PowerPoint, las presentaciones, que les facilita el estudio porque no tienen que buscar mucho. Si quieren estudiar más, sí, vaya y busque y encuentre y mejore su calidad de aprendizaje. Pero eso es un problema tuyo, de estudiar, de entender y aprobar. ¿Por qué digo problema tuyo? Porque tienes que poner el interés, hijo, si no, no vas a aprender. Y no me vas a echar la culpa si te aplazo. Eso sí que no te lo voy a tolerar. Porque si te aplazas es porque no has estudiado. O si has estudiado mal. No has entendido la temática. Y voy a repasar con ustedes. No sé cómo habrán visto la transformación, pero necesito que la manejemos bien, la transformada de Laplace, para poder resolver nuestros problemas de control. Porque si hago mal la transformada de Laplace, bueno, pues ya no es problema mío, es un problema tuyo. Y les repito, y métanse en la cabeza, de que vamos a ir a algún parcial o que vamos a ir a algún examen, a un parcial o un segundo parcial, y van a tener problemas directos cada uno de ustedes. Porque les cambio cualquiera de las constantes y el problema es diferente. Y entonces, a través del razonamiento de ustedes, y no les voy a dar problemas complejos, porque si les doy un problema complejo, los voy a tirar a matar. Más o menos como me dije, mecánica de fluidos de 100 y pico que eran, habían aprobado. Y encima de eso, que las notas, como estaban atrasados, serie estaba en mora, ya no hubo ni siquiera mesa, con tantos aplazados. Y yo pregunto, ¿qué está pasando? ¿Han fallado ustedes? ¿O quién está fallando? Conmigo, en el anterior examen, escucha, se han aplazado la mitad. Y les he dado un repechaje y todavía se han quedado varios. Y hay otros que no se han presentado. Claro, sí, saben que si no estudian, ¿para qué vas a ir a presentarte? Se los digo de cara. Y les he demostrado que estaban equivocados. No es, y lo vamos a revisar con ustedes. Aquí el problema es, no puedo simplificar con toda mi edad del impulso de mi corazón. No puedo simplificarlo. Tengo que respetar conceptualmente qué es lo que está pasando. Ya lo puedo simplificar, pero cuando estés llegando al resultado y se ha quedado un factor, utilízalo el factor porque me estás haciendo pura el concepto. Lo vamos a analizar con ustedes y se van a convencer. Porque no quiero que vuelvan a cometer esos errores porque son demasiado
no voy a decir tontos, son demasiado infantiles. Es porque no han entendido el concepto del control. Y les vuelvo a repetir, no se resuelve en forma mecánica las cosas. Tienes que razonar, tienes que pensar. Cuando tengas un problema delante tuyo, cuando estés trabajando, lo tienes que solucionar vos. Porque si no lo solucionas vos, van a traer a otra persona y te van a votar. Eso debería funcionar de esa manera. Claro, como eres un empleado público, hay 4 o 5 que están haciendo lo mismo, y entre 4 y 5 no hago nada, y entonces es un problema difícil. Hay que traer un especialista. Miércoles, inútiles. Inútiles. Eso es lo que estamos formando. Lo que estamos formando tienen que ser ingenieros que ante un problema se metan en el problema para darle la solución. Es cierto, hay casos extremos de que van a tener que pedir y solicitar a un especialista. Porque no hay ingenieros completos integralmente. Yo a los especialistas que he conocido, hay tipos pero espectaculares. He conocido a uno que hacía los ajustes del DLN de la combustión en las turbinas a gas y también era un ingeniero de control. Son los pocos. Había un neoyorquino que lo contrataba para que nos haga las emisiones de gases, pero ese era espectacular para hacer su trabajo. Y los gringos toditos están más o menos orientados en eso. Lo que saben hacer, lo saben hacer muy bien. Pero es raro el que se mete en los otros conceptos. He conocido a un ingeniero mecánico, hacía control, y también conocí a un electrónico que hacía control. Y habían 2 máquinas que estaban entrando en operación y los ajustes eran diferentes. Es decir, las constantes, cuando ya estás en eso, vas cambiando en los algoritmos las constantes de estas ecuaciones. Y entonces vas acortando los tiempos de arranque, las secuencias de arranque, los periodos de arranque, que son distintos. Claro, el electrónico le decía a fábrica que arranque entre 8 a 16, 17 minutos el arranque, la secuencia de arranque. Claro, él lo hizo, yo lo programó y lo dejó. Casi eran 10 un poquito minutos. Un arranque rápido, bastante rápido. Pero hay una solicitación técnica. En cambio, el ingeniero mecánico me hizo una rampa mucho de menor pendiente, y entonces por consiguiente el tiempo de llegar al full speed no load era mayor. Estaba en 12, casi 15. Miren, parecería que no afecta nada. Caramba que afecta. Caramba que afecta a la solicitación, al estrés técnico al que está sujeto la máquina. Al interior, los álamos. Eso vos te das cuenta cuando, ¡pum!, haces mantenimiento, destripas la máquina y empiezas a ver uno y comparas, mira qué pasó con esto. Pero si los materiales son los mismos, si las temperaturas límites de control son las mismas. Y ahí estaba la mano oculta del que hace el comisionado. Les cuento esto porque seguramente hay 2 o 3 personas más que van a hablar sobre este tema. El otro puede ser el ingeniero del barrio, y después hay un ingeniero aguayo que resultó bueno en control, pero que no está en la docencia y está trabajando. Por eso les digo, hay 2, 3. Y hay otros que vienen detrás que también deben estar entendiéndolo el tema. Se tarda tiempo en entenderlo el problema.
Y hay uno más, que era el que hacía control cuando yo llegué a Coracachi, que no es ingeniero, es un técnico. Pero el hombre sabía hablar muy bien el inglés y entonces esa era su herramienta con la cual se contactaba con el fabricante. En cambio, ustedes van a ser ingenieros y no saben hablar inglés. ¿Qué pasó? Mi camarita. No me veo. Esa es la diferencia. Entonces, jóvenes, no, pues, están queriendo hablar quechua, no sirve para un cacorcho el quechua como ingeniero o como técnico. Ni siquiera el alemán. Es el inglés. Toda la información viene en inglés. Así que mejor es de que vayan cambiando su chip. Mejor es de que vean la vida desde otra perspectiva. Y no es lo mismo chapucear el inglés, sino que tienen que manejarlo bien el inglés. Bien. Vamos con lo nuestro. La transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace es una herramienta, como les decía, hermosísima. Al principio cuesta entenderla, pero después uno termina jugando con ella. Y la manera de jugar con cualquiera de los temas de estudio nos permite aprender mejor. Mire, una función del tiempo. Le vamos a denominar la transformada de Laplace, que va a ser la integral de 0 a infinito de la función f de t de e a la menos st diferencial de t. A esto vamos a denominar la transformada de Laplace, donde t es una variable en el campo real y s es una variable del campo imaginario, del campo complejo. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos viendo de que solucionar una ecuación diferencial es de por sí compleja. Hemos estado analizando una ecuación homogénea. En cambio, aquí ya no vamos a utilizar una ecuación homogénea, va a ser más complicadito. Y entonces, allí los grandes problemas son las constantes de integración. Porque miren, para una función de 0 a infinito de la función f de t e a la s menos t diferencial de t. A todo esto menos f de t lo vamos a denominar como el operador laplaciano, que es la transformación, la transformada de Laplace. Y lo van a entender que va a ser una cosa muy simple. Eso es lo que vamos a ver hoy. La transformada de la función f de t. Pero, y en la variable real, habíamos visto de que habían 3 tipos de integrales. Mejor en la variable compleja habíamos visto de que habían 3 tipos de integrales, porque es mejor en la variable compleja. Por eso es que en ingeniería trabajamos, digamos, en la matemática superior. No sé por qué Colcho le dicen superior, pero no es tan pues superior. Bueno, es la forma de la variable compleja, la transformada de Laplace. En la variable compleja hay 3 tipos de integrales. La de primero, la de segundo y la de tercero. Las del primer tipo son circulares. Es pi f de t, donde pi si quieres f de t. Y entonces eso son integrales circulares donde varía el radio para una función circular. La segunda es una ecuación en realidad debería ser f de s, ¿no?
porque estoy en el campo imaginario. El integral de 0 a infinito de f de S diferencial de S, donde S es la variable compleja, la variable imaginaria, de menos a más. Y las integrales de tercer tipo, que son las más jodidas, de menos infinito a más infinito, f de S, de Z, perdón, no es de S, Z, variable campo imaginario, diferencial de Z. Y aquí entonces nos estamos encontrando de 0 a infinito, o sea, vendría a ser como que es una integral del segundo tipo, pero en realidad todo el control es una integral de tercer tipo. Solamente lo que estamos haciendo es descomponer en dos, en menos infinito a 0, f de z diferencial de z, que es la primera que después se va a transformar en S, más la integral de 0 a infinito, f de z diferencial de z. Pero, ¿y qué pasó? Lo que pasa es de que la primera integral se vuelve 0. ¿Por qué se vuelve 0? Porque no nos interesa el tiempo anterior de la puesta en operación. ¿De qué me sirve estudiar la historia del tiempo desde el Big Bang hasta hoy, si ahora recién voy a arrancar mi proceso del control automático? Y entonces, a través de ese mecanismo, todo se simplificó. Bien. Y entonces, miren, las transformadas de la función f de t, este símbolo infinito, solamente voy a pensar que va a ser 0, infinito, f de t e a la menos st diferencial de t. Ah, f de t es f de t. Y todo esto que está afuera, esto y esto, por definición, va a ser la transformada. Y esto que queda aquí va a ser la f de t. Y acá está la f de t. Miren qué interesante que es. Ahí está en lo que ha producido la transformada de Laplace en una función de tiempo, donde esta función de tiempo la vamos a representar por una ecuación diferencial lineal expresada como un polinomio. Porque todas las funciones las podemos expresar como una combinación o la superposición de un polinomio de n térmicos. ¡Listo! Y donde vamos a definir la función escalón de Epsilon de la transformada de 1, que va a ser 1 sobre S para S mayor que 0. O sea, estoy en tiempo real analizándolo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esto es por definición la transformada de Laplace. De 0, integral de 0 a infinito. Y ahora ya lo vamos a ver y lo vamos a entender. Van a ver, es una cosa, pero terriblemente interesante. Conceptualmente, es un ejercicio mental. Unos dicen de la gran 7, otros dicen de la puta madre. Yo me río nomás, pero es un ejercicio mental. Unos se rascan la cabeza, unos se ponen a pensar, otros se agarran la nuca, y por eso nos quedan pelones de la frente, otros quedan como curas en la parte de atrás, porque como se pone el capuchón, se pone la gorra, se le acaba, pues interesante que había sido esto. No lo he puesto al azar, lo he puesto para que ustedes entiendan el concepto de lo que es una transformada de Laplace.
quiero que lo entiendan, no quiero que me lo manejen de memoria. Pucha. Conceptualmente, jóvenes, es diferente. Bien, sigamos. Tengo que salir de acá. Y entonces, miren, a la transformada de la función del tiempo lo puedo representar por este conjunto, ¿no? Ya sabemos que el tiempo es y que el operador laplaciano es el resto. Pero, desde el punto de vista del control, es el bloque que está entrando el proceso que va a sufrir la transformada de Laplace para tener una señal de salida que va a ser la transformada de Laplace. La función del tiempo, el operador laplaciano, la transformada de Laplace. Eso es lo que quiero que me entiendan en el control. Esta partecita es la parte medular de lo que vamos a interpretar y de lo que vamos a hacer. Y entonces, jóvenes, utilicen las presentaciones que les doy en cada curso, en cada semestre, porque no doy lo mismo, cada día entrando más a la parte conceptual. ¿Por qué? Porque ya lo otro ya lo tengo desarrollado, entonces lo que me preocupa es irles a ustedes el conocimiento de poder entender y disfrutar de lo que están estudiando. Y mañana poder disfrutar del trabajo que van a... Porque miércoles es pues demasiado tedioso, aburrido, otros dicen, no, emputante, estar 8 horas en un trabajo que no te llena y tener que esperar 30, 31 días para recibir tu salario. Debe ser frustrante. ¿Saben qué? Miércoles. Yo entraba a trabajar, tenía entrada, horario de entrada, pero no sabía a qué hora podía salir. Ya ves, cuando miraba el reloj y tenía que ir a dar clases, tenía que salir como un cohete. En esa época, era rápido, era un tubo venir desde Guaracachi por el segundo anillo a la universidad. Después se complicó más. Empecé a venir por el tercer anillo. Después se complicó el tercer anillo, venía por el cuarto anillo, venía por la Cushing y me entraba. Y hoy en día, cómodo desde mi casa dándoles el Zoom. Y entonces, miren, esta transformada de la función T va a ser la transformada de 0 a infinito de E a la menos ST, f de t diferencial de t. Esto lo pongo aquí, pero después lo llevo ahí, porque es más fácil después analizar la función de esa forma. Ya lo vamos a ver. En matemáticas, la transformada de Laplace es una transformada integral que convierte una función de la variable del tiempo t, normalmente el tiempo, a una función de variable compleja S. ¿Por qué digo normalmente el tiempo? Espacio, la variable dependiente y la variable independiente tiempo. Aceleración, igual. Y todas las puedo ver en función del tiempo, cómo van a variar. Y es por eso que digo de que es una función, la variable real t es una variable del tiempo. Y la llevo a una función de variable compleja en S, donde S es un número imaginario. Tiene muchas aplicaciones en la ciencia y ingeniería porque es una herramienta para resolver las ecuaciones diferenciales. Lo haces puré en un segundito. Cuidado, ¿no? Que muchas veces no estamos con la computadora, no estamos con el paquete adecuado para resolver las ecuaciones diferenciales. Pero sí tenemos un celular. En el celular hay una calculadora. En particular,
transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Y entonces, a través de esa ecuación diferencial, voy a entender de qué está compuesto ese sistema, lo voy a llevar a un plano imaginario, lo voy a resolver en el plano imaginario y después, cuando está resuelto, vuelvo para atrás. Con lo que conocemos y denominamos esta transformada a la -1, que es la inversa. La transformada de la... Entonces, mire, si f de t es una función del tiempo, tal que la función del tiempo sea igual a 0 para todo tiempo menor que 0. La integral esa de menos infinito a 0, esa, chao, se vuelve 0. ¿Por qué? Porque por definición, f de t igual a 0 para todo tiempo menor que 0. Para todo menor, anterior a que yo pulse el botón de arranque del proceso. Ese va a ser la variable compleja. Generalmente se lo utiliza como minúscula. Pero manejamos minúsculo o mayúscula es para poder tener facilidad de entender e interpretar mejor. Oye, Kevin, Ariel, no seas fregado. Llegaste tarde, chao. El es el símbolo operativo que indica la cantidad que la que antecede se va a transformar mediante la integral de Laplace. La integral de Laplace es de 0 a infinito a la t. Aquí me falta un menos. Disculpa, S de t. Y este menos me va a dar la característica de la estabilidad o de la inestabilidad. Porque si es negativo, la función exponencial es decreciente, tiende a 0. Pero si esto es positivo, se dispara. Lo voy a corregir antes de enviarlo. Esto tiene que ser menos. Y así me doy cuenta. Y entonces, la transformada f de s va a ser igual a la transformada de la función f de t. Y entonces, la transformada de Laplace se obtiene. La transformada de la función del tiempo va a ser igual a la transformada de Laplace. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser a la integral de 0 a infinito de e a la menos st. Ahí está, ¿no es? Menos st, diferencial de la función del tiempo. He reemplazado este operador por este. Y me ha quedado el f de t, y lo repito, el f de t. Aquí lo único que he hecho ha sido sacarlo del corchete y pasarlo adelante. Va a ser igual a la integral de 0 a infinito de f de t e a la menos st diferencial de t. ¡Bingo! ¿Se complicó? Sí. No. ¿Por qué? Sí. Porque no me está siguiendo. No. Porque es fácil. Y ahora lo vamos a ver. Miren, qué interesante que es. A ver un ratito. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me... Wow. Ah, ya sé que he hecho. No estaba acomodando. No estaba acomodando y ahí lo he toqueteado. Aquí está. Espérenme un ratito, lo voy a acomodar porque después se lo voy a pasar.
Esto va primero, esto va segundo, y esto le aumentamos el tiempo. Y había otra cosita aquí. Ahí tengo que cambiar en mi documento, que esto tengo que escribirlo con ecuación. Lo dejamos así y sigamos. Voy a tardar más tiempo. Este lo sacamos. Ahora sí. El proceso inverso de encontrar la función del tiempo FDS a partir de la transformada de Laplace FDS se denomina transformada inversa de Laplace. La notación para la transformada inversa es de el operador laplaciano a la menos 1, que se encuentra a partir de la transformada de Laplace mediante la siguiente integración de inversión. La antitransformada de la transformada de Laplace va a ser igual a la función del tiempo, pero esa función del tiempo va a ser igual a una integral de 1 sobre 2πj, el imaginario, la integral de c menos j alfa, más el límite inferior y el límite superior, la constante, más j alfa de f de s e a la st diferencial de s. Está bien, es positivo acá. Y entonces analizo y digo, donde c, las constantes, es una constante real de convergencia, la abscisa, porque es el número real, está en la abscisa. En cambio, j omega y menos j omega está en la ordenada, está en la vertical. Una está en la horizontal y la otra está en la vertical. Y se elige un valor grande para todos los puntos singulares de la función de la transformada de Laplace. Por lo tanto, la trayectoria de integración es paralela al eje JW, al vertical. Se desplaza una cantidad constante C. Esta trayectoria de integración va a la derecha de todos los puntos singulares. Vamos a encontrar los puntos singulares y allí vamos a ver de que estas constantes van a ir a la derecha. Bien. Parece complicado evaluar la integral de inversión. En la práctica, rara vez se emplea este término o este método para encontrar la función f de t. Hay procedimientos y herramientas más sencillas que más adelante vamos a utilizar para encontrar la f de t. Y entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con una ecuación diferencial lineal, le voy a aplicar la transformada de Laplace. Con la transformada de Laplace, voy a encontrar esta ecuación algebraica. La resuelvo la ecuación algebraica, hasta, y lo que tengo que hacer, el resultado, tengo que efectuar el sentido contrario, es decir, tengo que efectuar la transformada a la menos 1, la inversa, y otra vez llegar a la solución de esta ecuación diferencial lineal que va a ser la función del tiempo. Qué interesante. La transformada de Laplace es un tipo de transformada integral, ya lo sabemos, frecuentemente usado para la resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias. La transformada de Laplace de una función f de t está definida para todos los números positivos de mayor o igual que 0 por la función. La transformada va a ser igual al operador laplaciano que le voy a aplicar a la función de t. Y la solución va a ser de 0 infinito d a la menos st f de t diferencial de t. Siempre y cuando la integral esté definida y en el cual el operador laplaciano es
llamado el operador de la transformada de Laplace. Cuando una función del tiempo es una distribución con una singularidad en cero, la definición va a ser f de t igual, la transformada de Laplace va a ser igual a la transformada de la función del tiempo. Y esta función va a tener un límite cuando S tiende a cero. Y voy a repetir lo mismo. Cuando se habla de la transformada de Laplace, generalmente se refiere a la versión unilateral. También existe la transformada bilateral, que se define como sigue. Que era lo que decíamos, de menos infinito a cero. Pero no me interesa de menos infinito a cero. Lo que me interesa es de cero a infinito. O sea, a mí lo que me interesa solamente es la versión unilateral. No las dos. No su forma completa. La transformada de Laplace de la función f de t, S, típicamente existe para todos los números reales, donde el número imaginario va a tender a una constante, donde A es una constante que depende del comportamiento de crecimiento de la función del tiempo. Ya está. Ya está el marco teórico, transformada de Laplace. Vamos a estar a ejercicios. Espérenme un ratito, voy a prender la luz. ¿Qué tal hasta aquí, joven? Bien. Muchos de ustedes ya lo saben todo esto. Tal vez lo único que he hecho ha sido plantearles el problema de una manera diferente. Los estoy llevando a mi cancha, no se olviden. ¿Qué tal? A ver, escucho sus opiniones. Una delicia pasar clases así con ustedes en la tarde, porque en la mañana empiezo bien, llega el horario de las 8, 8:10 y miércoles se pone inestable. ¿Por qué se pone inestable? Porque los tardones a la clase vienen en grupo y me hacen fluctuar el Zoom. Los escucho. Dale, Choco, estabas queriendo... Hay 73 almas, con la mía 74, y soy el único que hablo. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué dices, Miguel Cabrera? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás, hijo? Buenas noches. ¿Qué dices de todo lo que acabamos de ver? Estaba recordando, ingeniero, lo que había avanzado un poco en la anterior materia con el ingeniero Risotti y la verdad recién estoy captando bien la transformada. ¿Qué ves con el ingeniero Ricciotti? Perdóname, que curiosidad. ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué estás viendo con el ingeniero Ricciotti? El anterior semestre, ingeniero, llevé, ¿cómo se llama la materia? No estoy seguro ahorita. Se llama... Uy.
Y vos, Christopher Aguilar, ¿qué me dices de esta transformada de Laplace? Ingeniero, yo tendría una observación respecto a lo de Laplace. Claro, por favor, adelante. Es que la encuentro muy difícil de corregir durante exámenes. ¿Por qué? Como, Si el que va- porque Escuchame, como se lo lleva a un si plano el que va a corregir, imaginario, ¿no? Como no, se lleva a un plano imaginario, uno lo puede resolver pues de varias maneras con las distintas fórmulas de Laplace. Eso yo tuve un problema en la no. materia de ecuaciones diferenciales, donde yo resolví de cierta manera en el plano imaginario y después lo volví al plano real, pero para el ingeniero en su momento esa no era la manera de solucionarlo. Había que resolverlo de una manera más limpia, ¿no? Que se veía más cómodo. Pero estaba bien la resolvida, solo que se veía feo, ¿no? Tenía muchas comas, tenía todo. Por eso Laplace es un poco, todo eso lo veo complejo, las distintas No, formas no, de no, no, resolverlo en no, el plano imaginario. no, 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 hijo, no. Vas a ver, lo vamos a ordenar y lo vas a ver limpio. No, tu comentario es válido, pero yo, por ejemplo, enseño teoría de circuitos y cuando voy a resolver los sistemas de mallas, yo utilizo con un sistema matricial. Es muy fácil. No, hay gente que en un examen de mesa que di, vino gente y me resolvió de otra forma, con caídas de tensión. Es mucho más que he hecho. No, las dos resuelves con Kirchhoff. Solamente que una a la vez las caídas de tensión y la otra armas una matriz, un sistema lineal. Sí, Entonces, exactamente, ingeniero. Pero a eso a mí me pasó que el ingeniero no le gustaba que lo resolviera por matriz, quería que lo resolviera a su manera y no me lo quería aceptar que estaba bien resuelto, a pesar de que era un procedimiento válido. Por eso un poco es de válido. aversión le tengo a la ¿Qué vas a hacer ese problema? Si lo resuelven para mí, yo te voy a seguir, te voy a entender. Y es lo que pasó con ese joven. No me voy a olvidar, es un chico coca. Y eso lo resolvió bien a su manera. Perfecto, pues lo estudió de otra forma. ¿Y a mí qué me importa? Comparaba los dos resultados y eran los mismos. No había copia. Y todavía los puedes resolver con una calculadora. ¿Es copia? No es copia. El problema es de que tienes que interpretarlo. El resultado. De cualquiera de las formas, tenemos que hacer el análisis para interpretarlo, el resultado. Ya lo vas a ver. Mira, vamos a ir con la transformada de Laplace de una constante. Entonces voy a definir de que la función f de a es una constante a para todo tiempo mayor que 0 y para el tiempo menor que 0, esta f de t va a ser igual a 0. Y entonces lo planteo. Mira, la transformada de la función f de t va a ser igual a la transformada. Esto reemplazo acá el operador de 0 a infinito de e a la menos st diferencial de t y aquí escribo la función. Donde esta función de t la puedo llevar adelante, que va a ser igual a a. Ahí está. Pero a como es una, la puedo sacar de la integral. Entonces a va a ser igual a 1 sobre s, e a la menos st, para 0 e infinito. Este es 0 entre los límites de 0 e infinito. Ahora mira, cuando sea infinito, esto se hace 0. Y cuando se hace 0, esto se hace 1. Y la formada de la función constante va a ser a sobre s. Esta es la forma de resolver la transformada de Laplace. Y lo que hace esta gente, hace esto
y lo pone en una tabla. Pero no vamos a construir toda la tabla, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a ver de una función exponencial, vamos a ver ejercicios más, y vamos a ver la transformada de la función seno y del coseno, eso es lo que más nos interesa. Bien, dentro de la función f de s va a ser la a sobre s. Listo. Mira, qué sencillo había sido resolver a la transformada de Laplace. Bien. Vamos a ver la función unitaria, 1 sobre s. Ahora, en vez de a va a ser 1. Esta función es importante, la famosa función escalón. ¿Por qué me sirve la función escalón? Porque cuando entro en el control, le doy la señal de entrada, 1, y obtengo la salida. Y entonces, puedo observar qué está pasando en esa función de transferencia. Que después esa función de control va a ser nuestra función de transferencia. Y entonces puedo ver qué es lo que pasa y compararlo fácilmente con la unidad. Es por eso que esta función escalón unitaria es importantísima para el control. Y entonces hago la integral. Bueno, en vez de a va a ser 1 y en vez de a va a ser 1 sobre s. Y de esta manera, para cualquier constante, directamente pongo la constante sobre s. Entonces, miren, lo que parece terriblemente diabólico, porque es integral de 0 a infinito de a la menos st, ¡wow! Se lo resuelve muy fácilmente. Para la función at, vamos a ver, otra vez definimos lo mismo, la función f de t igual a 0. No tiene clases, ¿no? No. O sea, estoy mirando el tiempo. Entonces la función f de t va a ser igual a la transformada de la función. 0 infinito. Y acá otra vez cambio solamente esta f de t acá. A puede salir y me va a quedar t a menos t diferencial de t. Y hago la integral y voy a tener dos componentes. Y aquí lo que voy a ver es de que cuando haga esta integración, una se me va a hacer 0, ¿no? Esta como infinito. Y me va a quedar a sobre s, esta, y este s me va a convertir al cuadrado. Entonces me va a quedar a s cuadrado. Ya está. La función de Laplace, la transformada de Laplace de una función exponencial. Ahí también lo tenemos. Hago lo mismo. Ahora la función f de t es a e a la menos kt. Saco la, y aquí puedo sacar el factor común de esto. Y entonces aquí que voy a tener a s más k. De acá puedo sacar el factor s menos k o s más k. ¿Sí? Porque si le pongo menos, este se me va a volver más y este menos por menos se me va a convertir en más. Entonces me va a quedar a sobre s más k. Y la función, la transformada de Laplace de la función exponencial va a ser directamente esto. ¡Belleza! Una maravilla. Euler, ¿qué me dice Euler? Euler me dice, me descompone, ¿sí?, en la función exponencial, en la función seno, coseno, con ayuda de la variable complejo, me dice que es una parte real y una parte imaginaria. Y sumo. Aquí no está bien el signo. Miren, está adelantito, pero no se lo ve tan bien. Entonces, cuando sumo, digo, ¿qué es lo que sucede? Este que es más con este que es menos, se va. Y esto es EJ omega más E a la menos J omega. A ver si lo podemos corregir. Aquí hay un espacio de más. Ahí está mejor.
¿Qué va a ser igual? Esto más esto es 2 veces coseno de omega 2. Coseno de 2 omega. Y entonces quiero saber cuánto es el coseno de omega. Va a ser esto sobre 2. Y esta es una de las famosas funciones exponenciales de la función seno o coseno. En cambio, para el seno, lo que hago es lo mismo, pero digo, en vez de sumar, voy a restar. Y entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener esto que se repite, esto que va a ser menos y esto que se mantiene. Y en vez de ser ahora el j con el omega, coseno de omega se va, signos diferentes, y me va a quedar j seno de 2 omega. Positivo, porque esto me convierte en más. Menos. Más, menos por menos, más. Sumo, me da esto. Y entonces puedo interpretar de que j omega, seno de omega, va a ser igual a la diferencia de e a la j omega menos e a la menos j omega sobre 2. Y ahora vamos a analizar para la función coseno y para la función seno. Van a ver qué es lo que sale. Tengo la función coseno de omega t. La transformada de la función t va a ser igual a la transformada de Laplace. Y esa transformada de Laplace va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st diferencial de t, f de t. Ahora, la f de t lo reemplazo por la función exponencial de Euler. Y 0 omega no es cierto de e a la menos st diferencial y esto. Y entonces acá puedo operar. Y cuando opero los exponentes, me va a quedar esta con esta, menos. Ahí está. Ahora miren, cuando hago la integración, ¿qué voy a tener? Voy a tener el factor de 1 sobre 2. Voy a tener esto, que va a ser esto, y esta otra, que va a ser esto. Lo separo, voy a tener este término más un medio de esto. Entonces lo saco directamente un medio. Y entonces aquí saco factor común. ¿Sí? Esto por esto, s cuadrado, menos sj omega, con este otro, más sj omega, más esto por esto, tengo j cuadrado omega, pero j al cuadrado es menos 1. Por menos 1 se me vuelve más. Entonces, ¿qué me queda? Esto se va, esto me queda s cuadrado menos omega cuadrado del denominador. Y ahora, en el numerador, multiplico 1 por s más j omega, que es este término, y a este otro le sumo 1 por s menos j omega. El j omega con el j omega se va y me queda 2s. El 2 con el 2 se me va a ir, y entonces la transformada del coseno de omega me va a dar s, el cociente de s, sobre el denominador s cuadrado más omega cuadrado. Y verifíquenlo en todas las tablas, está así, pero ahora ya saben de dónde salió. ¿Es difícil transformada de Laplace? No. No. Lo único que tenemos que hacernos es, ya sé de dónde viene, entonces tengo que familiarizarme
en la tabla. Pero en realidad lo que tengo que familiarizarme es en la tabla, no para hacer la transformada, porque la transformada va a salir como un cohete. Lo que va a ser difícil va a ser la antitransformada. Y para hacer la antitransformada voy a aplicar el método de las fracciones parciales. Y con el método de las fracciones parciales voy a resolver el problema. Bien, ahora voy a hacer para el seno. Lo mismo, pero ahora el f de t ya sabemos que es e a la más menos a la j omega menos e a la menos j omega sobre 2. Hago lo mismo, el mismo procedimiento. Saco el factor de esto con esto, la primera integral, menos la segunda integral que va a ser esto por esto sobre 2. Hago la integral entre el límite de 0 e infinito y otra vez obtengo esto otro. Solamente de que ahora están cruzados los signos. Y entonces otra vez, esto es lo mismo que el anterior, entonces ya sé que es s cuadrado menos omega cuadrado. Pero aquí el problema está, ¿no? En esto. Saco factor común, 2j, y se va el j, aquí del 2, el 2 con el 2 se va, y me va a quedar omega cuadrado más omega cuadrado. ¿Qué ha pasado? Si se diga, en un caso, el numerador es S, el otro el numerador es omega. Ya está. ¿Lo entendieron? Una maravilla. Y entonces hay unas tablas donde están todas estas integrales. Estas son 3. Estas tablas lo he sacado de Logata. Hay otras tablas que hay de otros autores, que si quieren se los puedo dar también, no tengo ningún drama. Los docentes utilizan unas otras, las que les resulta más familiar. Entonces, lo que tenemos es estas transformadas, entonces lo que tengo transformada en fracciones parciales de tal manera que saque en forma directa y otra vez se va a repetir la linealidad. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Aquí está todo el secreto, joven. ¿Secreto? ¿Cuál secreto? Si lo único que tenemos que hacer es razonar. Aquí estoy mirando un error. Bueno, ya lo voy a corregir, pues no quiero confundirlos. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Ya está nuestra transformada de Laplace. Vuelvo al inicio, porque es donde vamos a interpretarlo. Esto me interesa. Ya han visto que la función f de t va a ser la función constante, la función escalón, la función exponencial, la función seno, coseno,
lo que quieran. Pero las que más se usan son el seno, coseno y la función exponencial. Ahora, yo pregunto, ¿y por qué decimos que es lineal si estamos trabajando con funciones exponenciales, tanto en el seno como en el coseno y en la función exponencial? Pregunto, ¿por qué decimos que tiene un comportamiento lineal? ¿Se dieron cuenta? No. Esto es una función exponencial. Y cuando lo trabajo, porque esto lo puedo ver que es el logaritmo neperiano de E, cuando lo reemplazo esta función por la función logarítmica, esta función exponencial se va a convertir en lineal. Esa es la magia que encontraron estas señales. Y entonces, ahora sí, todo lo que voy a estudiar con ecuaciones diferenciales va a ser con una solución fácil de encontrar. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿eh? Resulta que nos ha llevado una clase de 1 hora y media para repasar todo lo que ustedes han visto en transformada de Laplace. Y es el problema de cómo te enseñan, cómo lo entiendes y cómo lo vas a aplicar. Y vamos a seguir con estas funciones, principalmente todo lo que es la transformada de Laplace, porque es una función, ¿no? La ecuación diferencial. Voy a seguir utilizándola, la voy a resolver con la transformada de Laplace, voy a jugar y después voy a encontrar la función f de t. ¿Cómo varía en el tiempo esa función? Y con eso está solucionado todo tu problema de ingeniería. ¿Se han quedado callados? ¿Preguntas? Preguntas. No se me olviden de esa función escalón. Es una función importantísima para todo lo que es control. Inyecto la función unitaria y aquí tengo la función de salida. La función f de t y aquí tengo la transformada de Laplace. ¡Wow! ¡Wow! Bien, jóvenes. La clase de hoy ha terminado. Nos vamos a ver el día lunes. Y el día lunes, ahora, lo que vamos a hacer va a ser analizar a la función de transferencia, lo que va a estar aquí, ahora con la ayuda de la transformada de Laplace. Porque si no puedo definir la función de transferencia si no he definido la transformada de Laplace. ¿Por qué? Por las condiciones de contorno. ¿Y de dónde salen las condiciones de contorno? De acá, de este cero, de la condición inicial. Y en estas condiciones de contorno, función x0, x', derivada primera, segunda, enésima, se vuelve cero. ¡Bingo! Y me permite solucionar y encontrar todas las ecuaciones y todas las soluciones generales y particulares de una ecuación diferencial que puede ser homogénea o no, ya no me interesa, la resuelvo cualquiera. En cambio, fíjense, el otro era un método exclusivo para una ecuación diferencial homogénea con cero. Y encontraba la ecuación particular y ya podía encontrar ecuaciones, pero era una ecuación homogénea. Aquí ya no. Aquí ya me liberé.
Y lo van a ver. Y entonces, esta función de transferencia, en esta función de transferencia, está todo el éxito. Porque esta famosa función de transferencia, con esta función de transferencia es que se está resolviendo todos los problemas de ingeniería. Entonces, fíjense, ya me adelanto, la función de transferencia va a ser la relación de salida respecto a la entrada. O si quieren, va a ser el cociente. Cuando las condiciones de contorno sean iguales a 0. Y con esa condición no he solucionado. ¿Se acuerdan? Venía de infinito a más infinito. De menos infinito a más infinito. No, digo ahora. De menos infinito a 0 y de 0. Ahora solamente me interesa esta. No la bidireccional, sino la unidireccional. ¿Por qué digo bidireccional? Porque de 0 a 1 va a la derecha. Y de 0 a infinito. Y de 0 a menos infinito van en otra dirección. Bidireccional. 2 direcciones. 1, 2. Con esta solamente me interesa esta porque es unidireccional. Bellísimo el tema. Conceptualmente ya lo tiene. Bien. Si no tiene ninguna pregunta, vamos adelante. Pregunten. Nos vemos el lunes. Estamos bien. Vamos a mirar la función de transferencia y me gustaría tomar un examen, un primer parcial. El tiempo se nos está agotando, jóvenes. Vamos a ver la transformada de Laplace, vamos a hacer el tema de la función de transferencia, vamos a practicarnos, vamos a encontrar la función de transferencia, van a ver qué bonito que es, vamos a jugar con las ecuaciones diferenciales. No hay dónde equivocarnos, todo es una cosa transparente, sencilla. El método que nos llevan de la mano para no equivocarnos. Y si se equivocan, y no me echen la culpa a mí, es porque no saben estudiar. Y si a esta altura no saben estudiar, un estudiante de ingeniería que creo que está en séptimo semestre, antes estaba en octavo, noveno, creo que la han bajado un poco, porque ahora controles dan a todos. Y sí me parece que es importante. Entonces, no les queda otra alternativa, jóvenes, que sentarse, no estudien solos, búsquense un compañero, no sé cómo pueden hacer, no sé si tiene acceso a un Zoom, no sé, o resuelvan los problemas, consulten entre ustedes, con el WhatsApp se puede, y vamos. Y si tienen dudas, me consultan. Yo creo que en la función de transferencia no voy a estar más de 2 semanas, o de repente 3 clases, a lo sumo. Porque tengo que avanzar lo otro. Se está acabando el tiempo. Y en julio hay elecciones, o sea que esto va a estar revuelto. A pesar de que no vamos a estar en la universidad, pero va a estar revuelto. Así que ahorita en calientito les envío la presentación para que la tengan. Si no tienen ninguna observación, pregunta, duda, aclaración que deseen, este es el momento, les envío. Y si no, lo estudian y la próxima clase, si hay algo pendiente, lo revisamos. ¿Ok? Muy bien, señores, nos vemos el lunes.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, jóvenes. Ya les envío. Ya les envío. Ingeniero. Hasta luego.